Magnicidio. La definición que aparece sobre esta palabra en la Real Academia Española de la Lengua reza lo siguiente: muerte violenta dada a una persona importante por su cargo político o religioso. Este tipo de acontecimientos han estado presentes desde los albores de la humanidad. Las páginas de la historia dan registro de un sinfín de personalidades que han sido asesinadas de maneras vehementes y repentinas. Julio César, Abraham Lincoln, Juan Prim, Francisco Fernando y Mahatma Gandhi son ejemplos de ello. Ninguna nación está exenta de este tipo de crimen y México, solamente en sus 200 años como nación independiente, ha tenido en su haber bastantes magnicidios. El caso más reciente y más mediático, debido a la época en que ocurrió, es el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Cada etapa de la historia mexicana, cada régimen que ha gobernado la nación, tiene su lista de personalidades que murieron asesinadas de maneras perversas y sospechosas. Y uno de los crímenes más viles, puercos, cobardes e infames tuvo lugar en la capital de la República durante los sucesos del golpe militar conocido como la Decena Trágica. La víctima fue el hermano menor del derrocado presidente, Francisco I. Madero. Su nombre en vida era Gustavo Adolfo Madero González, nacido un 16 de enero de 1875 en la hacienda del Rosario, en Parras, Coahuila. Fue el segundo hijo de una de las familias más opulentas del norte de México, y gracias a esta fortuna, tanto él como sus hermanos pudieron gozar de una infancia tranquila, sin carencias, rodeados de lujos, juegos y el acceso a una educación de primera. Al llegar a la adolescencia, Francisco y Gustavo viajarían al extranjero para complementar sus estudios. Su base fue la cosmopolita ciudad de París y durante 5 años recorrieron las principales capitales europeas, en donde quedaron fascinados ante el modo de vida que presenciaron. Regresaron al continente, a los Estados Unidos, y ahí se prepararon un par de años más. En todo este tiempo se empaparon de las ideas políticas, económicas y filosóficas que estaban en boga en aquellos países y al volver a casa eran hombres decididos a poner en práctica lo que habían visto. Durante estos viajes se forjaron sus personalidades y si bien es cierto que eran muy unidos, fueron hombres diametralmente opuestos en su pensar y en su actuar. Francisco era bondadoso y sencillo, pero para sus contemporáneos y muchos biógrafos modernos, él rayaba en la inocencia, ya que creía que todos los hombres eran buenos, tan es así que no le gustaba desconfiar de nadie. Pancho se dedicó a administrar su hacienda para hacerla más próspera, compró maquinaria moderna e introdujo el cultivo de algodón, aunque también realizó algunas acciones que provocaron que sus familiares y amigos lo consideraran alguien excéntrico. Estudiaba y desarrollaba la homeopatía, que luego usaba para tratar a sus peones y a la gente humilde, y además, durante sus desplazamientos por el mundo, había abrazado la creencia en el espiritismo. Naturalmente, esto era algo mal visto en un país eminentemente católico. Gustavo, por su parte, también era alguien honesto y humilde, sin embargo, poseía un carácter bastante fuerte y tendía a ser impulsivo. Era claridoso. No tenía empacho en decir siempre lo que pensaba, sin importar quién fuera el interlocutor. Poseía un talento para las finanzas y el comercio, lo que aprovechó para convertirse en un empresario exitoso. Su prosperidad económica le permitió contraer nupcias el 21 de septiembre de 1898 con Carolina Villarreal, su amada Carola. Realizó importantes negocios en varias entidades, destacándose su conducción de la fábrica de helados La Victoria en Lagos de Moreno, y para los primeros años de 1900 se encontraba dirigiendo una papelera en Monterrey de nombre El Modelo. Con el paso del tiempo comenzó a tener tratos e intereses con empresarios de casi toda la República, en especial en la Ciudad de México, donde tenía una agencia de publicidad y era inversionista en algunos diarios. Sin embargo, eran tiempos difíciles. En el país existía un hartazgo generalizado por la indefinida permanencia del presidente Porfirio Díaz en el poder. Esto provocó que poco a poco algunos hombres alzaran la voz en contra del régimen y si bien es cierto que fueron brutalmente reprimidos y perseguidos, sus demandas harían eco y llegarían a otros. Francisco I. Madero fue uno de ellos. Al igual que muchos, creía en la necesidad de implantar un sistema democrático. No obstante, era un convencido de que esto se debía alcanzar a través de la legalidad y de manera pacífica. Con estas convicciones, Madero se puso manos a la obra. Fue uno de los fundadores del Partido Nacional Antirreeleccionista, del cual fue candidato para contender la presidencia de la República en las elecciones de 1910. Incluso antes de empezar esta campaña,
Se enfrentó a varias personas que trataron de impedir que continuara con su proyecto, en especial al patriarca de los Madero, su abuelo Evaristo, quien le exigía a su nieto que no hiciera nada que afectara los intereses ni la dignidad del apellido Madero. Ante su negativa a dar un paso al costado con su idea, varios familiares se alejaron de Pancho, pero no Gustavo. Él desde el primer momento se mantuvo junto a su hermano y lo alentó a seguir adelante. Se encargó de las finanzas de la campaña, participó activamente, aportó una gran suma de dinero y abrió 2 periódicos, el Demócrata y el Antireeleccionista, difusores de los ideales que enarbolaban. Todo este trabajo se fue al traste con el injusto encarcelamiento de Francisco y el posterior fraude electoral. Es en este momento cuando el mayor de los Madero reconoció que para lograr el cambio que México necesitaba, no quedaba otro camino más que el pronunciamiento armado. Es de esta manera que proclamó el Plan de San Luis, con el que invitó a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Inició con esto la Revolución Mexicana. Este evento sacó a la luz un lado desconocido de Gustavo, el de un político agudo y audaz. Se encargó de organizar a los maderistas y, aprovechando sus grandes dotes financieras, en enero de 1911 se trasladó a Washington para conseguir un empréstito con el que pudieran comprar armas y abastecer a la tropa. En palabras de Paco Ignacio Taibo II, Gustavo fue el cerebro del maderismo armado y no dudó en sacar la pistola más de una vez. Así de entrón era, y no se separó de Francisco a menos que estuviera desempeñando alguna comisión. Le tocó estar presente durante la batalla más importante de esta etapa de la revolución, la toma de Ciudad Juárez. Al formarse el gabinete revolucionario, fue nombrado ministro de Hacienda, con lo que figuró en todas las negociaciones con los representantes del régimen, lo que fue una verdadera fortuna para la causa. En estas entrevistas, Gustavo sacó a relucir su carácter férreo y determinación, y en más de una vez se impuso para no permitir que la debilidad que mostraban su hermano y algunos de sus allegados perjudicaran los intereses revolucionarios. Conseguido el triunfo con la renuncia del dictador, y aunque no de la manera que muchos de sus seguidores esperaban, después de celebrarse elecciones, Francisco I. Madero se convirtió en el presidente constitucional de México. En el nuevo gobierno, a Gustavo le fueron ofrecidos varios cargos, pero él se negó tajantemente a aceptarlos. Esto no quiere decir que se alejó del escenario político, todo lo contrario. Ese mismo año de 1911 fundó el Partido Constitucional Progresista, que obtuvo una gran mayoría de las diputaciones que conformaron la 26ª legislatura, en la que Gustavo Amadero ocupó un curul en 1912. Mientras tanto, los remanentes del porfirismo seguían resentidos por la derrota que la plebe les había propinado. Vertían su odio a través de la prensa, en donde lanzaban críticas y ataques al gobierno, en especial al presidente y a su hermano, a quienes ridiculizaban con mordaces artículos y grotescas caricaturas. La respuesta del menor de los Madero llegó a través de sus discursos en el estrado, donde fustigaba y sacudía la reacción, o también por medio de la palabra escrita en su periódico Nueva Era. Ante esto, el encono de sus detractores creció todavía más. Se referían a él con diversos epítetos desagradables como ojo parado. Gustavo era tuerto. En su infancia había recibido un pelotazo que lastimó su ojo y, si bien no lo perdió, su vista quedó tan dañada que los médicos tomaron la decisión de extirparlo. Es por ello que usaba un ojo postizo que, debido a la tecnología de la época, quedaba totalmente inmóvil, dando pie a este hiriente apodo. Además, le llamaban el cerebro de la revolución y su eminencia gris, ya que le acusaban de tener una injerencia directa en el gobierno y de ser el director político de su hermano. La reacción lo eligió como su blanco predilecto, acusándolo de tanta cosa se les ocurriera sin ningún empacho. Detrás de todos los negocios turbios se encontraba Gustavo, quien, aprovechando su parentesco con el presidente, no se cansaba de sacar dinero. Cada gasto que ellos veían excesivo e innecesario llevaba la firma de Gustavo, desde el amueblado de la Secretaría de Comunicaciones hasta en el surtido de las bodegas de Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec. La realidad era que Francisco y Gustavo estaban algo distanciados en esos momentos. Había un pleito familiar fuerte por la dirección del gobierno, y es que dentro del gabinete estaban su tío Ernesto Madero Farías como ministro de Hacienda y su primo Rafael L. Hernández, primero en Fomento y luego al frente de la Secretaría de Gobernación. El problema no se debía a que Gustavo dudara de la honestidad de ellos.
El mismo Francisco, cuando fue cuestionado por la prensa ante la inclusión de estos familiares en el gabinete, respondió con un franco: "Es que esto los conozco y sé que no van a robar". La desconfianza era por su capacidad política. Gustavo no olvidaba que su tío y su primo tenían amistades que habían formado parte de las esferas del gobierno porfirista y que en su momento trataron de disuadir a su hermano de seguir con su campaña. Ya con la revolución en curso, a finales de febrero de 1911, su tío intentó mediar entre el gobierno de Díaz y los líderes revolucionarios. El acuerdo que propuso era sumamente desfavorable para los maderistas, que en ese momento estaban ganando la partida. Pidió a Pancho de poner las armas y aceptar la amnistía que les ofrecía Porfirio Díaz. A cambio, José Ives Limantour, personaje que Madero consideraba confiable, ocuparía la vicepresidencia. Afortunadamente, Gustavo estuvo ahí para imponer la cordura y rechazar esta sandez. Es por esto que él no confiaba en estos dos personajes, quienes fueron un constante impedimento a muchas de las reformas que la legislatura proponía, porque afectaban sus intereses y los de sus amistades. Gustavo tenía claro que como familiares amaban a Pancho, pero como políticos no le eran fieles al presidente. Para acabarla de amolar, no solo la oposición tachaba al presidente de no ser apto para ejercer el gobierno. Antiguos maderistas, al ver algunas de las decisiones del Ejecutivo, fueron del mismo parecer. Otros llegaron más allá y acusaron a Madero de haber traicionado los ideales del Plan de San Luis. Algunos personajes, tanto porfirista como Félix Díaz y Bernardo Reyes, o exmaderistas como Emiliano Zapata y Pascual Orozco, se rebelaron en contra de Madero. Y si bien para finales de 1912 habían sido derrotados, el nuevo año llegaba con una sensación de incertidumbre para el nuevo régimen. Para todos, menos para el presidente, era evidente que el maderismo no había logrado asentarse, y por todos lados surgieron rumores de conspiraciones, azonadas y levantamientos. A diferencia de su hermano, Gustavo sí prestó oídos a estos cuchicheos y tanteó el terreno. A principios de febrero se reunió con Francisco y trató de advertirle que un golpe militar estaba en marcha, y según sus fuentes, estaría encabezado por Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, y el general Manuel Mondragón. Le sugirió apresarlos e investigar quiénes eran el resto de confabulados. No obstante, el presidente se negó tajantemente en tomarse estos rumores como ciertos. Esta actitud causó una fuerte fricción entre los hermanos. Además, seguramente debido a la presión que recibía por parte de la prensa de derecha, Francisco I. Madero decidió que lo mejor era alejar a su hermano de su lado, por lo que lo comisionó para que viajara a Japón para atender un acto protocolario. Gustavo preparó todo para el viaje. Envió a su esposa Carolina a Monterrey para que empacara sus cosas, organizó el itinerario, compró los boletos, encargó sus negocios y, después de muchos banquetes, brindis y despedidas, pospuso la salida. Se convenció a sí mismo de que no le hacía ningún favor a Pancho si se iba en medio de un golpe militar. A partir del 5 de febrero, comenzó a visitar discretamente los cuarteles de la Ciudad de México para tantear la situación, como esperando poder desentrañar lo que se estaba armando. Una noche un coronel amigo suyo le dio una lista en la que estaban los nombres de 22 generales que se creía estaban en la conspiración. Esta incluía los nombres de Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet, aunque a un costado estaba escrito: "No están seguros". Taibo menciona una versión de Adrián Aguirre Benavides en la que se insinúa que ante esto Gustavo se entrevistó de inmediato con su hermano. La infructuosa charla terminó del siguiente modo. Gustavo le dijo: "He venido a tratar de despertarte para salvarte la vida, y si te aferras a no obrar, vamos a acabar tú y yo colgados de los árboles del Zócalo. Si no estuviera mi vida de por medio, no hubiera venido". A lo que Francisco le respondió: "Me dolería tu muerte. A mí nunca me ha importado morirme". Cierto no esto, ya que en realidad nunca sabemos qué acontece en este tipo de momentos, el presidente, si supo de estas sospechas, no tomó ninguna disposición. En estos días, Gustavo le escribió una carta a su amada Carola en donde le describió el ambiente en la capital. Había complots por todos lados y el gobierno era impotente para detenerlos, le decía. El 9 de febrero todo dio inicio. Los generales golpistas sublevaron algunos cuarteles y liberaron a Félix Díaz y a Bernardo Reyes. El episodio conocido como la Decena Trágica estaba en marcha. Mientras tanto, el general Gregorio Dávila, que estaba con los rebeldes, tomó Palacio Nacional.
Gustavo, que se encontraba en el lugar, cayó prisionero y vivió momentos de tensa incertidumbre. Para su fortuna, Dávila y sus hombres no estaban bien organizados y fueron sorprendidos por el general Lauro Villar, que con un cuerpo de reclutas recuperó el control del recinto y liberó a los rehenes. No obstante, el grueso de la columna golpista llegó al edificio y al percatarse de lo ocurrido, exigieron la rendición de los que estaban en él. Villar se negó y se trabó un combate en el que Reyes, que había sido nombrado líder de la rebelión, cayó muerto. Ante esto, los militares sublevados se quedaron congelados y, sin importar que tenían ventaja, en su descontrol se retiraron para acantonarse en la Ciudadela, un edificio que servía como depósito de armas. Gustavo Madero aprovechó esto para salir de palacio y se dirigió al negocio fotografía de guerra, ya que su hermano se encontraba resguardado ahí debido a que su comitiva, que lo había acompañado desde el castillo de Chapultepec con rumbo a palacio, fue atacada por un francotirador. El presidente y su gabinete veían cómo afrontar la emergencia, cuando casi simultáneamente acontecieron dos cosas. Recibieron el informe de que el general Lauro Villar había sido herido y arribó al sitio el general Victoriano Huerta. Advirtiendo que uno de sus hombres más leales estaba convaleciente, Francisco I. Madero, convencido por su ministro de guerra, nombró a Huerta comandante militar. Seguramente ante la sorpresa e incredulidad de muchos, principalmente la de Gustavo. Las acciones bélicas comenzaron en la capital y durante 10 días los asedios, los tiroteos, los bombardeos y los enfrentamientos se apoderaron de la ciudad. Los sitiados confiaron en que tenían el parque suficiente para aguantar las intentonas de sus atacantes, quienes trataban de tomar a todo trance la ciudadela. Lamentablemente, las sospechas de buena parte de las personas cercanas al gobierno resultaron ser ciertas. El general Victoriano Huerta, si bien abiertamente nunca se comprometió con los golpistas, al ver que se le fueron acomodando todas las circunstancias para estar en un puesto privilegiado y ventajoso en este conflicto, utilizó su nombramiento militar para mover sus piezas y asegurarse que la mejor tajada del pastel le correspondiera a él. Esta fue una guerra simulada, en donde los soldados combatieron fieramente hasta la muerte, mientras que sus líderes entablaban reuniones secretas para llegar a un acuerdo que les permitiera quitar de en medio al presidente Francisco I. Madero. Victoriano Huerta en estos días ordenó ataques sin sentidos, dejó expuestos a sus hombres ante las ametralladoras y obuses del enemigo, permitió la entrada de víveres a la ciudadela, colocó mal sus cañones que hacían destrozos en las propiedades de los civiles, entre muchas canalladas más. Y cuando Madero quiso imponer un hombre que le era leal como el general Felipe Ángeles, la torpeza y soberbia del ministro de la Guerra, Ángel García Peña, de hacer respetar los rangos militares, hizo posible que Huerta continuara al mando. La farsa avanzaba. Victoriano siguió con sus descabelladas estrategias, poniendo siempre en los frentes más desfavorables y peligrosos al general Ángeles y a los leales a Madero. Y no solo hubo mortandad entre los que peleaban. Este estado de sitio provocó más bajas civiles que militares. Los historiadores calculan que en la decena trágica el número de bajas alcanzó los 5.500 muertos, de los cuales 700 fueron militares, y la abrumadora mayoría gente de a pie. Esto se debió en gran parte al fuego cruzado y errado que hacía blanco en personas inocentes. Sumándose a esto, el conflicto se tradujo en falta de alimentos y el corte de servicios como el del agua, lo que junto a lo insalubre del ambiente por los numerosos cadáveres en las calles provocó enfermedades. Durante todo este tiempo, Gustavo Madero estuvo muy activo. Recorrió las calles para observar la situación. Llevó informes de un lado a otro. Se reunió con militares, políticos y amigos, para oreja por aquí y por allá, con el fin de buscar una solución a lo que estaba ocurriendo, para salvar su vida y la de su hermano. En todos estos vaivenes llegaron a sus oídos los rumores de que Huerta solo estaba jugando a la guerra, de que el general estaba errando sus tiros a propósito. Pero lo que más lo inquietó fueron las voces que le dijeron que Victoriano Huerta tenía reuniones secretas con Félix Díaz, Manuel Mondragón y Henry Ley Wilson, el embajador de los Estados Unidos. Inmediatamente trató de hacérselo ver a Francisco, ya fuera de forma directa o a través de sus allegados. Sin embargo, el presidente, a pesar del estado de cosas, nunca cambió su actuar lento y meditabundo. Ante los pobres resultados de las operaciones militares y las constantes quejas hacia el comandante de la plaza,
el 17 de febrero se convocó una reunión de emergencia en la que el presidente Madero se encaró con el general Huerta. En la discusión, Francisco le soltó que había sabido que varios senadores opositores se reunieron con el militar para pedirle que usara la fuerza para que el presidente renunciara a su cargo. Victoriano, con toda calma, reconoció que lo que decía era verdad, que sí había tenido estas conversaciones, pero le prometió a Madero que le era leal. Tal era la lengua de plata de Huerta, que convincentemente le pidió que no dudara, que pronto la ciudadela sería tomada y los rebeldes castigados. El presidente se encontró totalmente desarmado ante la honestidad de Huerta. Volvió a dudar y no actuó. Sin embargo, quien sí lo hizo fue su hermano, o al menos así lo señalan algunas fuentes, que aseveran que Gustavo, pistola en mano, interceptó al general Huerta en el interior de Palacio. Según Taibo, existen 3 versiones sobre este hecho. La primera y más simple es que Gustavo Madero se enteró de la reunión y, motivado por lo que él sabía que estaba sucediendo, se decidió a intervenir. La segunda, que viene de varias fuentes, es que un tal capitán Enríquez, asistente de Huerta, oyó casualmente una conversación del general en la que quedaba claro que estaba preparando un nuevo golpe militar y se lo contó a Gustavo. Existe una tercera versión poco sustentable y originada en el chofer Alanís, muy cercano a los Madero, según la cual Gustavo logró infiltrar en la ciudadela a un espía vestido de soldado que oyó conversaciones sobre las negociaciones de Huerta con Félix Díaz, algo muy rocambolesco. Lo importante de todo esto es que Gustavo había apuntado su arma contra Huerta acusándolo de traición. Alguien se percataría y le llevó la noticia al presidente, quien inmediatamente ordenó que ambos comparecieran ante él. Una vez en el despacho, pidió al militar que se defendiera de las acusaciones de Gustavo. Victoriano Huerta nuevamente le juró fidelidad, pero esta vez el mandatario le dio 24 horas más para que tomara la ciudadela, y acto seguido reprendió a su hermano por impulsivo. Sabrá si esto en realidad sucedió, pero en la historia de este país todo es posible. Pero esto ya no importa. La suerte de los Madero había terminado. La mañana del martes 18 de febrero, con todos los elementos del golpe en sus manos, Huerta se decidió a dar la estocada final al gobierno. Ni siquiera enfrentó personalmente al presidente, sino que coordinó una operación que constó de 4 puntos: apresar a Madero, neutralizar a Gustavo, detener a Felipe Ángeles y usar a Wilson para negociar el pacto definitivo con Díaz y Mondragón. Victoriano Huerta envió un mensaje al embajador norteamericano para que iniciara las negociaciones. Dio instrucciones a Aureliano Blanquet para las detenciones de Madero y de Ángeles e invitó a Gustavo a desayunar en el restaurante Gambrinus. Extrañamente, Gustavo acepta el convite, y esto daría el traste con la supuesta anécdota de la amenaza con pistola, ya que ¿quién después de un evento así se sienta tranquilamente a comer con un enemigo declarado? Sin embargo, no deja de sorprender el hecho, porque las relaciones entre ambos hombres, con encañonada o sin ella, eran bastante frías. Taibo señala que Ramón Puente cuenta que ya en el comedor y servido el aperitivo, Huerta finge un llamado urgente telefónico y, como dice estar desarmado, pide una pistola. Gustavo le ofrece galantemente la suya y se despiden. Según otras crónicas, Huerta regresó después de que le confirmaran por teléfono que el golpe en Palacio había sido un éxito, y más relatos cuentan que Huerta, pretendiendo un llamado en el frente, salió hacia el Zócalo y poco después un grupo de 25 guardabosques armados, que era una corporación que se hacía cargo de la vigilancia del bosque de Chapultepec y estaba comandada por un cuñado de Huerta, entró en el Gambrinus, detienen a Gustavo, lo amarraron y lo metieron en un cuartito en la parte trasera del restaurante. El menor de los Madero es llevado bajo escolta a Palacio Nacional. Pronto se reúne una muchedumbre felixista afuera que pretendió lincharlo. A las 4 de la tarde, estos grupos de manifestantes, a bordo de carretelas y de automóviles, recorrían con júbilo el centro de la ciudad. Quemaron en represalia las instalaciones de Nueva Era, el periódico de los maderistas. Ya cerca de la medianoche, Huerta recibió un emisario del general Manuel Mondragón, que le exigió la entrega de los presos que tenía en su poder. Las narraciones indican que Félix Díaz regresó de la embajada estadounidense e informó a Mondragón y a Cecilio Con del pacto que concretó en la embajada americana.
Ante tales noticias, se desataron los festejos y había corrido mucho alcohol en la ciudadela. Al calor de las borracheras y los odios, muchos pidieron a Félix Díaz que le exigiera a Huerta la entrega de los hermanos Madero. Manuel Mondragón felizmente tomó la iniciativa y mandó a su ayudante en automóvil a Palacio con la demanda. Huerta se resistía. De alguna manera quería cubrirse con un manto de legalidad y para eso necesitaba primero las renuncias del presidente y vicepresidente. Finalmente, cedió parcialmente a lo que querían los hombres de la ciudadela. Les envió al Madero del que podía prescindir, junto con un regalo, el intendente Adolfo Basó. Ambos fueron custodiados por el teniente Revilla, con la orden expresa de que fueran entregados personalmente al general Mondragón. Gustavo Madero y Adolfo Basó llegaron ante Manuel Mondragón, quien delante de Félix Díaz le dijo a un tal capitán Zurita de la escuela de aspirantes: háganles lo que ellos le hicieron al general Ruiz. Al escuchar aquello, Gustavo palideció. Se resistió agarrándose del marco de una puerta y trató desesperadamente de convencerlos para que le perdonaran la vida ofreciéndoles dinero. Sus ruegos no fueron escuchados. No valieron de nada sus gritos y aspavientos. Uno de los aspirantes se acercó a él y le dio un tiro de pistola hiriéndolo en el maxilar para zafarlo de donde se sujetaba. Un grupo de cerca de 100 soldados y civiles, estimulados por sus compañeros y por los gritos de Cecilio Con, general de los que planeó el cuartelazo desde sus inicios, lo sacaron al patio. A palos, empellones, bofetadas, golpes, puntapiés, entre gritos e insultos soeces, llamándole ojo parado, cobarde, maricón, llorón, lo sacaron del edificio a la gran explanada donde se encuentra la estatua de Morelos. Uno de tantos aquellos hombres, apellidado Melgarejo, hundió la punta de su espada en el ojo bueno de Gustavo, dejándolo ciego. Según algunos relatos, se encontraba entre los que observaron los últimos momentos de Gustavo el general Manuel Mondragón. Madero, en medio de su agonía, tambaleándose, llegó trabajosamente hasta la estatua y allí se desplomó. Un capitán que estaba borracho sacó su pistola y disparó. Tras él, otros soldados hicieron fuego sobre el cuerpo con sus fusiles. Finalmente alguien se acercó con una linterna para constatar que estuviera muerto. Luego, el grupo se dedicó a la burla. Le cortaron los testículos y le arrojaron tierra y estiércol encima. Se dice que Cecilio Con burlescamente sentenció: ya matamos a ese cabrón, su muerte fue como la de un desgraciado, y ya mandamos por el chaparro para hacerle lo mismo. Las crónicas dirán que su cadáver tenía 37 heridas, que en sus bolsillos se encontraron 63 pesos, 3 cartas de su esposa Carolina y un libro de apuntes cuya última frase era: todo está perdido, los soldados no quieren pelear. Su cuerpo quedó abandonado hasta el amanecer, y es ahí cuando se dignaron a sepultarlo superficialmente en un agujero que hicieron en el mismo sitio donde le arrebataron la vida. El viernes 21 de febrero, un día antes de también ser asesinado, una anciana mujer vestida de negro visitó en Palacio Nacional al cautivo expresidente de México. Era doña Mercedes, la madre de Francisco y Madero. En medio del encuentro, le informó a su hijo: mataron a Gustavo. Dicen que Francisco cayó de rodillas como si lo hubiera golpeado un rayo, y con gran dolor dijo: perdóname, mamá, yo fui el culpable. En una carta a su amigo Serapio Rendón, José María Pino Suárez asentaría: don Francisco lloró toda la noche la muerte de su hermano. El 22 de febrero de 1913, alrededor de las 10 de la noche, el expresidente y el exvicepresidente serían acribillados a un costado de la prisión de Lecumberri. El 24 de febrero se realizó el sepelio de Francisco y Madero. Su madre y su esposa Sara tuvieron que vender el caballo del presidente para poder costear su entierro en el Panteón Francés. No obstante, para la familia Madero el sufrimiento no había concluido, y es que a 6 días de la muerte de Gustavo no sabían aún dónde pudieran estar sus restos. Fue durante el acto fúnebre de Francisco que algún buen samaritano se acercó a ellos y entre susurros les informó que el cuerpo había aparecido. Había estado sepultado a flor de tierra en la plaza de la Ciudadela y sigilosamente lo habían trasladado al Panteón de Dolores. Para recuperar los restos, la familia se humilló por partida doble, primero con el ahora presidente Victoriano Huerta y después con el general Manuel Mondragón,
a quienes rogaron les permitieran recuperar el cuerpo para darle digna sepultura. Finalmente, se les concedió su deseo con la condición de que Gustavo Madero sería enterrado calladamente, sin la concurrencia de amigos, y menos aún de fotógrafos y periodistas. Un muy buen amigo suyo, el licenciado Alberto J. Pani, describió que al ser exhumado el cadáver pudo corroborar que se trataba de Gustavo, porque identificó un pedazo de su camiseta con las iniciales GAM y su ojo postizo. Poquísima gente acudió al entierro de Gustavo Adolfo Madero. Su cuñada, Elena Villarreal, envió 2 crucifijos. Uno se le colocó al difunto en el cuello y el otro acompañó al féretro en el cortejo fúnebre que partió del Panteón de Dolores y finalizó en el Panteón Francés. Ahí doña Mercedes compró una fosa para Gustavo, al lado de su hermano Francisco, para que descansaran juntos. En los meses que siguieron de dictadura huertista, sus detractores, por más que buscaron y hurgaron en sus bienes, jamás pudieron demostrar ni dar prueba de los supuestos negocios turbios de Gustavo Madero. Lo único que dejó fue un seguro de vida por 100,000 pesos a su amada Carola. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan más cuestiones de historia, casos paranormales, crímenes, leyendas, mitos o astronomía, te invito a darte una vuelta a los anteriores videos y podcasts. Encuentras este proyecto como La Crew de Guanatos en diversas plataformas como lo son Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Y sin más, reitero una vez más el agradecimiento. Pasa buen día, tarde o noche. Hasta pronto.